Dígame. Sí, soy yo. Es mi hijo, sí. Renato chochea. Se le olvidan todas las cosas. A veces hasta se le olvida su nombre. No deberíamos dejársela más. ¿Qué hace Beatrice? ¿Duerme? Sí, tú vuelve pronto. No me gusta estar sola. Pero, Mónica, ya no estás sola. Giorgio, no te hagas el listo. Vuelve pronto, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no coge el móvil Renato? Es que no lo lleva encima. Se lo ha dejado en casa. Lleva un tiempo muy distraído. ¡Francesca! Algo tuvo que pasar en el parque que no nos cuenta. Cuando los encontré, Renato tenía algo raro. No te lo sé explicar. Nos equivocamos en todo. Estos años sin él han sido horribles. No se puede obligar a una mujer a elegir entre su marido y su hijo. Y yo elegí. Ya me estoy acostumbrando. Aunque a veces cuando llevamos un tiempo solas, ella y yo, sin hablar con nadie, empiezo a sentirme rara y me doy miedo a mí misma. Mónica, ¿hay alguien cerca de ti? Estoy con mi madre. Mónica, tu madre está en la clínica. Por favor, dime dónde estás. Voy a recogerte y nos vamos a casa. ¿Qué hacéis aquí en Somerville? La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba. He encontrado esto en mi cuarto. ¡Oh! Una réplica de una trampa. ¿Trampa de qué? De fantasmas. No se han visto fantasmas en 30 años. Nueva York en los 80 parecía The Walking Dead. ¿Tu padre no te lo ha contado? Solo tengo a mi madre. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida. Un momento. ¿Quién eres? Llámalo destino, llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón. Venga, bonito. ¿Con asiento para disparar? ¡Ay, mi madre! Es lo más guay que he visto nunca. Una, dos y... ¡Tres! Ella es Valentina. Tiene síndrome de Down y sueña con ser trapecista. Todos somos diferentes, ¿no? Sale tu escondite, que quiero jugar. Estamos solitos, nadie nos verá. Contamos estrellas, llegamos a 1000. Nos damos un beso antes de dormir. Cuando el sol se duerme y la luna asoma, contigo a mi lado no me siento sola. No me siento sola. Nada sola. Ven a descubrir los sueños de Valentina. Querido Evan Hansen, hoy va a ser un día increíble y este es el motivo. ¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor Sherman? Lo he intentado. ¿Has sentido alguna vez que solo estás? Nadie te ha firmado la escayola. Ya podemos fingir que somos amigos.
Siento lo de mi hermano. Y que en medio de la nada tú podrías acabar. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá formara parte de algo. Ojalá las cosas que digo importasen. En tu mente quieres desaparecer. Querido Evan Hansen. Sí, es mía. Ya la cojo yo. Espera, devuélvemela. Si te caes, nadie lo va a ver. Connor me quitó una carta que había escrito por encargo de mi terapeuta. Cuando estés hundido y no haya luz. La madre de Connor y su padrastro han venido a verte. Y a un amigo necesites tú. Connor quería darte esto. Y roto y destrozado estás. Querido Evan Hansen, te la escribió a ti. Sus últimas palabras. Connor se ha suicidado. ¿Qué? Lo siento, Connor no la escribió. No, por favor. ¿Qué es esto? Te encontrarán. Creíamos que Connor no tenía amigos. ¿De verdad vas a decirles que lo único que les queda de su hijo es una carta que te escribiste a ti mismo? Connor y tú, cuéntanos algo, por favor. Claro, empecé a hablar y... No pudiste parar. No me dejaron parar. Estoy organizándole un homenaje si quisieras participar. Connor me enseñó que no estoy solo. Nadie lo está. Ya deja de sentir la soledad. Mira si hay indicios de que todo bien irá. No sabía que estuvieras sufriendo. ¿Crees que fuerzas te van a faltar? Mucha gente se siente como nosotros. Tu mano extiende y verás. Lo han compartido y está por todas partes. No entiendo qué ha pasado. Fuiste tú. No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí. Te encontrarás, eso te va a iluminar. Cada día te levantarás. ¿De verdad fuiste su amigo? Nunca pretendí que pasara esto. Solo quería ayudar. Si supieras quién soy y lo destrozado que estoy. Yo te conozco.